Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia, a esta charla dedicada a la estética, la historia y el simbolismo en el arte budista, que pretende aproximaros de una manera lo más amena posible a un universo inmenso de símbolos, de ideas filosóficas, de tradiciones históricas y de también, ¿por qué no?, tradiciones espirituales que surgen a partir de la figura de un príncipe llamado Siddhartha, más conocido como el Buda, y que se expandió por toda Asia dando florecientes y maravillosos monasterios, templos y otros muchos lugares que constituyen un verdadero patrimonio de la humanidad y que cada vez es más necesario dar a conocer aquí en Occidente, donde en muchos sentidos el budismo ya está bastante integrado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo creo que todos los asistentes debéis conocer más o menos algunas de las ideas de las que vamos a hablar a través de las distintas tradiciones que se encuentran en muchas de nuestras ciudades accesibles hoy, ¿no? A través de los monjes, también de los eruditos, incluso de los académicos que han incluido el estudio del budismo como tradición espiritual y también como corriente dentro del arte en nuestras universidades y centros académicos. Así que, en pocas palabras, podemos decir que el arte budista es la síntesis, ¿no?, o la suma de muchos aspectos que integran una tradición espiritual compleja y que espero, pues como os digo en esta charla, aproximaros de manera superficial, porque una hora tiene que ser superficial, pero por lo menos amplia y amena. Para todos los interesados, como sabéis, seguramente en breve, en el mes de marzo, vamos a comenzar un curso en la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona, un curso online dedicado a profundizar un poco más en estas ideas que hoy abordaré de manera escueta, y para aquellos que quieran degustarlo con más profundidad, pues tenéis esta oportunidad si estáis interesados en, en hacerlo. Vamos con la introducción, que como no puede ser de otra manera, para poder comprender básicamente la idea del budismo y todo lo que conlleva, la primera idea que hay que incorporar es la del fundador, aquel personaje que vivió hacia el siglo VI antes de Cristo y que fue conocido como Buda, que no es su nombre original, sino la forma en que nos solemos referir a él, en tanto en cuanto Buda hace alusión a la idea del estado de iluminación, ¿no?, o ese estado de comprensión a la que llegó este personaje y las consecuencias, ¿no?, que eso tuvo para el mundo. Lo cierto es que el príncipe se llamaba Siddhartha, nació en el reino de Kapilavastu, en lo que hoy ya es Nepal, el sur de Nepal, justo en la frontera con la India actual. Y es un personaje cuya vida es maravillosa porque nos va conduciendo a través de lo que pudo ser un eco histórico, pero se introduce también en el símbolo, en el mito, en la leyenda, de manera que la vida de estos personajes, no solo de Buda, sino de todos aquellos que forman parte de los inicios, de las raíces de las distintas religiones y tradiciones espirituales, sus vidas siempre son extraordinarias y simbólicas porque se convierten en un parámetro, en una perspectiva que incluye no tanto una necesidad de conocimientos históricos o de datos concretos, sino más bien toda un abanico de acontecimientos simbólicos o referentes, puntos a partir de los cuales la propia doctrina que luego surge en su pensamiento está fuertemente enraizada con la propia vida del fundador, ¿no? Y en el caso de Siddhartha, pues esto así es bellísima la narración de su vida. Con gran dolor voy a tener que resumirla en los episodios principales, simplemente para que entendáis que justamente estos episodios serán el objetivo fundamental de muchos de los elementos artísticos que podremos estudiar, pero os invito, si no vais a participar luego del curso, os invito a explorar y conocer mejor esta biografía simbólica del fundador del budismo.
Aquí os he resumido un poquito los grandes momentos de una dilatada vida, porque vivió hasta casi 80 años o en torno a los 80 años, lo cual también fue muy importante a la hora de consolidar su tradición filosófica, ya que una larga vida por parte del fundador siempre da pie a que ese movimiento pues, se establezca conforme a unas bases mucho más sólidas, ¿no? La vida de Buda la podemos dividir en la etapa de su nacimiento, que incluye la concepción sagrada por parte de la reina Maya, su madre, el fallecimiento de la misma, la profecía que se va a pronunciar a los pocos días de nacer, que va a anunciar a su padre que está ante un hombre que podrá ser un imperador de almas o un gran líder espiritual, y esto va a provocar ya la trama que conducirá al desarrollo de la vida de Buda como iluminado, porque el padre no desea un líder espiritual, sino que desea un heredero al trono. Y esto va a provocar que encierre a su hijo en palacio y lo aísle de toda forma de sufrimiento, de toda forma de dolor, con lo cual, de algún modo, trata de mantenerlo al margen de los problemas de la humanidad y, por tanto, indiferente a las cuestiones espirituales. Sin embargo, tantos años de encierro y tantos años de vida perfecta en un palacio aislado terminan por provocar en el propio príncipe una ingente curiosidad de conocer el reino que ha de gobernar, ¿no? Y finalmente pues convence a su padre de que le deje salir en una especie de marcha o paseo que obviamente el rey organiza de manera que todos los enfermos y todos los elementos que puedan causar impacto en la conciencia del príncipe estén escondidos, los ancianos están escondidos, los enfermos están escondidos, todo es bonito, todo es alegre. Sin embargo, pues obviamente interviene lo que nosotros en Occidente llamamos el destino para que el príncipe se encuentre con tres elementos que van a chocar profundamente en su conciencia, que son la enfermedad, la vejez y la muerte, es decir, un enfermo, un anciano y un funeral. Este choque tan intenso, tan inesperado con el sufrimiento, en contraste con esa vida relajada que había tenido en su palacio, ausente a toda preocupación, va a provocarle una gran crisis, una gran reflexión a propósito de la vida humana, cómo es posible, ¿no? que tengamos que estar sujetos a todo este tipo de pesares, a todo este tipo de angustias, que si conseguimos sobrevivir a la pobreza y a la miseria y más o menos tener algo en lo que establecernos en una vida cómoda, de repente puede emerger una enfermedad que nos arrebata todo. O si llegamos a la vejez, en nuestro cuerpo vemos cómo se va deshaciendo, descomponiendo, cómo va perdiendo su vitalidad y nos achacan todo tipo de dolores y enfermedades. Y por último, todo culmina con esa muerte inevitable, misteriosa, siempre, siempre amenazándonos a cada paso del camino con su presencia. Entonces, todo esto provoca en el príncipe una profunda reflexión a propósito de lo que es el gran tema del budismo, ¿no? La cuestión del sufrimiento. ¿Por qué es necesario que suframos tanto? ¿No? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué si existen, ¿no? ese plan divino? ¿Por qué nos ha conducido a través del sufrimiento en esta vida? ¿No? Y esa necesidad de comprender esta cuestión le va a llevar a tomar una decisión bastante radical, que es abandonar el palacio en mitad de la noche. Él ya estaba casado, acababa de nacer su hijo, y sin embargo, con gran renuncia, con gran sentido de renuncia, abandona el palacio para tratar de encontrar la respuesta al porqué del sufrimiento. Así comenzaría la siguiente fase, que es la búsqueda de respuestas, primero consultando a algunos maestros y entrando en el tipo de vida ascética que por aquel entonces e incluso ahora diría, era frecuente encontrar en los bosques de la India, ¿no? O en las selvas de la India, esos ascetas que a través de distintos tipos de prácticas
comiendo muy poco y realizando largas horas de prácticas de distinto tipo, pues trataban de solucionar también este tema, ¿no? Esta vida estética extrema, que sería un poco el polo opuesto de la vida que había llevado en el palacio, le llevará a ciertas conclusiones cuando esté al borde de la muerte sin haber comprendido el porqué del sufrimiento y pensando que todo aquello que estaba haciendo era insensato, ¿no? Y en unos episodios muy bonitos con una mujer que le va a dar un primer cuenco de arroz y que va a comer después de mucho tiempo, o el maestro de música que pasa enseñando a sus discípulas los problemas de los extremos, de tener las cuerdas del instrumento demasiado tensas o demasiado blandas, llega a la conclusión de la necesidad de un camino del medio, ¿no? Ni los ascetismos extremos ni la relajada vida en palacio rodeado de placeres pueden permitir a la conciencia alcanzar la comprensión de las verdades espirituales. Llega así a la siguiente fase, que es lo que llamamos el momento de la iluminación, donde se sentará bajo un gran árbol llamado el árbol Bodhi y se comprometerá a tratar de llegar a la comprensión de este porqué del sufrimiento, ¿no? Se dice que esa noche todas las huestes de Mara, que representan todos elementos negativos que asedian a la conciencia humana, se presentarán allí también en torno al árbol para tratar de impedir que Buda alcance la iluminación y se librará una gran batalla, una extraordinaria batalla entre todas las cuestiones que impiden al ser humano, ¿no? Esa realización, el miedo, el odio, la ambición, la soberbia, todo lo que nos intenta frustrar en nuestro logro espiritual y obviamente pues Buda estaba más que preparado para vencer en esta batalla y va a lograr la iluminación. A partir de ese momento, vamos a llamarle propiamente Buda, deja de ser ese príncipe Siddhartha, se convierte en el iluminado, en el que ha alcanzado esa realización y esa comprensión definitiva del sentido de la existencia y de las causas de la existencia, y empezará en breve su magisterio. El magisterio de Buda fue extraordinariamente extenso, fueron 40 años aproximadamente dedicados a la enseñanza, a la creación de un núcleo de discípulos a los que poder instruir en todos estos conocimientos que había adquirido y que a nivel simbólico se pone siempre como referencia el sermón de Benarés como el momento en que se puso en marcha, de hecho se le llama así, la puesta en marcha de la rueda del Dharma, Dharma entiéndase por esas enseñanzas que nos va a transmitir el budismo, y que a través de ese primer sermón, de la primera transmisión de sus ideas, decimos que nace ya el budismo propiamente dicho, ¿no? Como tradición filosófica, tradición espiritual, como queráis llamarlo. Finalmente sobrevendrá lo que nosotros, a lo mejor como occidentales, podríamos llamar la muerte de Buda, el fin de su existencia en este cuerpo físico en el que había nacido, y que en cambio en los textos budistas encontraremos mencionado con más propiedad a través de la palabra paranirvana, que ahora mismo en un momento os explicaré en qué consiste y a qué se refiere en relación con las enseñanzas. Todas estas episodios, todas estas anécdotas de la vida de Buda, la concepción divina por parte de la reina Maya, que concibe a ese espíritu singular simbolizado en la mayoría de representaciones, como esta que veis aquí del arte de Gandhara, con un elefante blanco que penetra en su seno. Episodios como el momento del ascetismo, donde encontraremos figurillas como esta que tenéis en el Museo de las Culturas del Mon, con un Buda completamente en los huesos, totalmente desnutrido a consecuencia de estas prácticas ascéticas. La lucha contra las huestes de Mara, representada aquí en las pinturas tailandesas con una riqueza y un colorido extraordinario. Ese combate que se libra contra esa fuerza oscura que atenaza a la humanidad, que en realidad más bien diríamos que está dentro nuestro y no fuera.
y que pone fin con ese gesto maravilloso del Buda de tocar la tierra con la mano para que la tierra sea testigo de su victoria sobre estas fuerzas oscuras, ¿no? Aquí tenéis la Stupa Dame, que se encuentra en la localidad que hoy llamamos Sarna, que es donde se dice que el Buda por primera vez transmitió lo que había comprendido en esa iluminación y puso en marcha la llamada rueda del Dharma, al transmitir estas ideas a 5 discípulos que justamente habían sido sus 5 compañeros en las prácticas ascéticas y que se habían enfadado mucho con él cuando había desistido de ese camino y lo había considerado inadecuado, y ellos le habían venido a considerar como un traidor, ¿no? Entonces, muy molestos con él, pues no le hablaban, no le querían dirigir la palabra, pero al encontrarse con ellos, digamos que le dejaron cenar junto a su fuego, y así comenzaron a darse cuenta de que el hombre que tenían delante no era el mismo que les había dejado aquel día, y empezaron a escuchar lo que tenía que decir, ¿no? Y así se puso en marcha la rueda del Dharma, que suele ser el símbolo con el que encontraremos representada esa enseñanza, ese conocimiento que nos va a transmitir el maestro Buda a lo largo de distintos tipos de enseñanzas, ¿no? Pero la más famosa, que se llama el Sermón de Benarés, es aquel en el que enunció las llamadas 4 nobles verdades, que componen un poquito la esencia o la columna vertebral de lo que es el mensaje del budismo, con independencia de las muchísimas variantes que luego irá desarrollando a lo largo que pase el tiempo, y a lo largo del tiempo y también a lo largo del espacio geográfico, cuando el budismo se expanda por toda Asia, que ahora veremos que fue tomando pues otros matices, ampliando o enriqueciendo todas estas ideas con otros muchos aspectos, pero la idea fundamental, la esencia del budismo, que no cambia en ninguna de las variantes que vayamos a encontrar, es esta idea de las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades es uno de los temas filosóficos que desde mi punto de vista más enriquece a cualquier ser humano que toma contacto con él, porque son unas ideas que están al margen de cuestiones dogmáticas o de tradiciones religiosas específicas, y me da la sensación siempre cuando las transmito, cuando las enseño, de que son unas verdades que son útiles para cualquier ser humano, porque esta idea del sufrimiento, que es el centro o el núcleo de esta enseñanza, justamente es algo absolutamente universal, ¿no? Con independencia de cualquier bandera, de cualquier ideología, de cualquier punto de vista que podamos tener, ¿no? Las distintas culturas que en el mundo habitamos, todos nos vemos enfrentados, nos vemos abocados en distintos momentos de nuestra vida con el sufrimiento. Por eso me parece un verdadero elixir espiritual, una verdadera joya que atesorar. No las voy a explicar, las 4 nobles verdades, aquí, porque sería un crimen en tan breve espacio tratar de haceroslas entender de una manera como se merecen, pero sí las voy a anunciar para que entendáis un poquito las ideas que van a ir gestando todo el elemento del budismo. La primera noble verdad es la verdad sobre el sufrimiento, una palabra que en Pali, que es la lengua en la que se conservan los textos más antiguos del budismo, se pronuncia dukkha. Ahora veremos un poquito qué es esta palabra. La segunda noble verdad es a propósito de la causa del sufrimiento. ¿Cuál es la causa? ¿Dónde está? ¿Está fuera la causa del sufrimiento o está dentro de nosotros, en nuestro interior? La tercera noble verdad es a propósito de cómo es posible cesar el sufrimiento. Una vez que conoces la causa, ya puedes aplicar un remedio, ya puedes hacer que ese sufrimiento cese. Y este es otro tesoro maravilloso que os invito a descubrir. Y finalmente el noble óctuple sendero, que es la manera paulatina, el camino por medio del cual esa verdad de la cesación del sufrimiento puede convertirse en una herramienta práctica de vida para poder paulatinamente llegar a ello. La palabra dukkha, como os decía, que es el eje de todas estas ideas, se centra
un poquito al traducirse en la palabra dolor en nuestra lengua, en español. Bueno, a mí me parece que la palabra dolor es muy limitante, ¿no? No llega a expresar todo lo que implica este concepto. Otras veces lo vais a encontrar traducido como sufrimiento. El dolor implica como más el aspecto físico, ¿no? De cuando nos vemos expuestos a algún tipo de herida o de enfermedad. La palabra sufrimiento, además de ese dolor físico, puede implicar unas ideas relacionadas con el sufrimiento psicológico, ¿no? El sufrimiento emocional, eh, todo ese mar de emociones que nos pueden llegar a perturbar en nuestro día a día, ¿no? La angustia, la ansiedad, el miedo, la ira. O el sufrimiento mental también, ¿no? El sufrimiento relacionado con la ignorancia, con la incomprensión, con la incapacidad a veces para comunicarnos y nos genera mucho sufrimiento mental, ¿no? El no poder ser capaces de expresar a otro ser humano lo que pensamos o lo que sentimos. Por tanto, la idea de sufrimiento es como más amplia. Sin embargo, todavía no llega a expresar la profundidad de lo que el término dukkha implica, por eso también se puede complementar con una tercera palabra en español, que es la idea de insatisfacción. Esa idea de que nunca nos sentimos absolutamente completos, nunca nos sentimos totalmente realizados, ¿no? Siempre hay en nuestra vida una sensación de vacío, de que no estamos siendo o haciendo aquello para lo que realmente nos sentimos llamados o para lo que hemos nacido, o una especie de incompletura, ¿no? Que da la sensación de que nunca podremos culminar, ¿no? De que siempre seremos imperfectos, ¿no? Que siempre tendremos esa falta, esa ausencia de algo, ¿no? Justamente esta idea, para mí, está más cercana al significado de dukkha. Fijaos que la palabra dukkha viene a ser la combinación de dos ideas, la idea de du, vil o malo, y ka o vacío. Y literalmente podría ser lo malo que está vacío. Es decir, un sufrimiento, como veníamos diciendo, que hace que nos sintamos insatisfechos, incompletos. Por eso también se puede traducir a veces como lo que es incapaz de satisfacer. Todo el desarrollo del budismo vendrá, por tanto, a sostenerse sobre esta columna vertebral, sobre estas ideas. Y fijaos con estos versos del Sermón de Benares cómo nos podemos hacer una idea más acabada de lo que torpemente intento explicar. La pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza son sufrimiento. Asociarse con lo indeseable es sufrimiento. Separarse de lo deseable es sufrimiento. No obtener lo deseado es sufrimiento. Como vemos, el sufrimiento nos surge de distintas situaciones y el budismo vendrá a desarrollar toda una arquitectura filosófica extraordinaria para resolver estas cuestiones de la vida humana. Por ello, el factor fundamental, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprender la esencia del budismo es la cuestión de la mente, ya que el budismo considera que el problema del sufrimiento no es tanto exterior como interior. El verdadero núcleo de la cuestión está en nuestra propia mente. Así encontramos ideas como esta que nos muestra el Dhammapada, que es uno de los textos del canon Pali más traducidos a las lenguas occidentales, en concreto al español, y la verdad es que la sencillez de las ideas hace que nos sea muy fácil aproximarnos a este hombre que vivió hace 2500 años, ¿no? Ni siquiera tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tu propia mente mal dirigida. Ni un padre, ni una madre, ni ningún pariente podrán hacernos tanto bien como la propia mente bien dirigida. Y de ahí todo lo que sabemos seguro, ¿no? Que es la importancia que el budismo le va a dar a la cuestión de la meditación o el trabajo con el propio mundo mental, que también veremos que muchas de las artes budistas, muchísimas, por no decir prácticamente todas, están en relación
justamente con la actividad de la meditación o distintas formas de la actividad de la mente, ¿no? Y esto también va a ser algo muy genuino del arte budista, ¿no? Esta incorporación del arte a la propia práctica espiritual, ¿no? A la propia práctica filosófica. Bueno, finalmente hemos dicho que nosotros diríamos que el Buda muere, que sería una palabra occidental para referirnos a este momento que todo ser humano enfrenta, pero en el budismo no se habla de la mente, de la muerte de Buda, como os decía, sino de otros conceptos. En el mismo Dhammapada se lee: aquellos que se han liberado de todo deseo alcanzan el nirvana. Esta idea de nirvana justamente es la que trata de expresar la posibilidad de esa extinción final del sufrimiento. ¿Qué es el nirvana? Es el estado que resulta de la cesación de las pasiones y de sus causas. La liberación del samsara, un estado no condicionado caracterizado por la ausencia de nacimiento, de devenir y de muerte, más allá del mundo, más allá del sufrimiento. Como vemos, para Buda, para el budismo, es posible esa extinción final del sufrimiento, esa desaparición total. Y está asociada, en el caso de la muerte de Buda, con ese último momento de existencia en este mundo y el paso a una nueva situación que justamente se caracteriza por la extinción. Esto es muy difícil de explicar así en pocas palabras, en un lenguaje occidental, que necesitamos muchos discursos lógicos, ¿no? Y esta idea se escapa un poquito de nuestra lógica, pero es muy importante tenerla como referencia y presente también constantemente en el concepto del budismo. Muchas de las representaciones de Buda nos lo mostrarán como durmiendo, como si estuviera durmiendo. En realidad no está durmiendo, es el momento este del paranirvana o nirvana completo, en el que un diccionario de budismo nos puede definir en 3 líneas de manera sencilla. Momento de la cesación de los 5 agregados de existencia a la muerte del Buda o de un arhat. En otra ocasión explicamos mejor lo que es un arhat, pero ahora simplemente quería insistiros en este concepto de la consecución, el logro de esa extinción total del sufrimiento, que no es una utopía para el budismo, sino que es el resultado de un trabajo interior y de un logro individual. Aunque qué bueno si en el camino de ese logro pues vamos ayudando también a otros a lograrlo. Bueno, no se puede resumir más la esencia de lo que es la vida del fundador del budismo y la columna vertebral de sus enseñanzas, que dieron pie, como os he expresado antes, a toda una tradición espiritual inmensa, en tanto en cuanto surgirá desde este primer núcleo establecido por él como una especie de punto de fuga hacia toda Asia a lo largo de los sucesivos siglos, encontrándose, por tanto, con otras culturas, con otras filosofías, con otras tradiciones y demostrando a lo largo de toda su historia, que para mí esto es una de las cosas que más me enamora del budismo, su capacidad de conectar con las distintas culturas a las que iba llegando, dándose a sí mismo, dando sus ideas, su filosofía, pero siendo también capaz de armonizarse, de entrar con el menor conflicto posible, a veces con más conflicto, otras con menos conflicto, pero siempre buscando por su parte el tratar de armonizarse con ese nuevo pueblo, comprender su idiosincrasia y también responder a las necesidades de los distintos pueblos, porque los distintos pueblos y culturas tenemos distintas mentalidades, distintos enfoques, y esto el budismo siempre lo ha sabido aceptar y respetar mucho, ¿no? Y por eso también ha sido muy plástico y ha evolucionado como una especie de camaleón filosófico, ¿no? A lo largo del tiempo. Obviamente, cuando hablamos del budismo, siempre usamos una palabra genérica, como si el budismo fuese una especie de entelequia abstracta, ¿no? En realidad, el budismo estaba formado por personas que fueron los protagonistas, ¿no? Los que, tomando estas enseñanzas iniciales
del Buda, pues aceptaron el compromiso de tratar de vivirlo en sí mismos y de transmitirlo. Por tanto, cuando pronuncie la palabra budismo, cada vez que lo haga, acordémonos que detrás hay millones, yo diría que millones de personas comprometidas con esta búsqueda de poner fin a los sufrimientos humanos. En términos más intelectuales o más académicos, se suele expresar las grandes líneas budistas o las tres grandes vertientes o corrientes, ¿no? Que se han desarrollado o que todavía perviven, porque en realidad se han desarrollado muchas más. Esto simplemente es un ejercicio de simplificación para una explicación superficial de la historia del budismo. Esas tres grandes líneas que se pueden individualizar de una manera bastante práctica y a nivel visual, a nivel artístico, también han dado como resultado un arte muy característico, son el Theravada, que también se puede traducir, también se puede denominar budismo del sur, precisamente porque predomina en el sudeste asiático. También se le ha denominado, de hecho es un poco lo que significa la palabra, el budismo de los ancianos o la enseñanza de los ancianos, en alusión a que el Theravada es la corriente o la suma, ¿no? la idea que concreta las corrientes que más conectan con el budismo histórico de Siddhartha, es decir, la tradición que ha mantenido estrictamente lo que consideran que fue la enseñanza dejada en el momento de su muerte por Siddhartha Gautama el Buda. ¿Sí? El budismo mahayana, que surge hacia el siglo I, es decir, unos 500, 600 años después de la muerte de Buda, digamos que es un budismo más amplio en el sentido de que, por supuesto, desde su punto de vista, basándose en el Buda histórico, pero en otros textos y en otras enseñanzas que por distintos motivos habían permanecido ocultas hasta ese momento o que fueron incorporadas después, amplía los textos, amplía el concepto mismo de Buda y no se limita a un solo Buda, a solo el Buda histórico, el último Buda histórico que es Siddhartha, y también incorpora una idea muy importante que son los bodhisattvas. El Vajrayana, por su parte, en realidad para algunos historiadores está considerado una forma del Mahayana, de hecho participa del Mahayana, pero tiene una serie de rasgos que lo hacen como más singular, ¿no? Y se puede hablar de una tercera línea. El budismo Vajrayana es el que predomina en Tíbet, en Bután, en otros lugares, pero aquí es donde más se ha conservado y que tiene un fuerte componente mágico, maravilloso que es fascinante. Vamos a ver esto un poquito sobre un mapa. Veis aquí, naciendo en la India, se desarrolla inicialmente en los 5 primeros siglos en la India. Desde allí, a partir del siglo III a.C., comienza su expansión hacia el sudeste asiático, que veis aquí en rojo, y también en Sri Lanka y otros lugares más al sur. Posteriormente, a través de la ruta de la seda, va a llegar hasta China. En China va a calar con distintas variantes, ya lo veremos un poquito ahora, y va a pasar también a Corea, y desde Corea va a pasar a Japón. Fue un regalo de un rey coreano al emperador japonés, que le envió 2 misioneros budistas y una estatua de Buda como regalos diplomáticos. Y ahí empezó la tradición budista en Japón. Muy bonita la historia también. Aquí lo veis en amarillo. Y por último el Vajrayana, que cronológicamente también estaría un poquito en el último lugar a la hora de su aparición, que tuvo una expansión muy amplia, pero como os digo, fundamentalmente hoy hablamos de Nepal, Tíbet, Bután, como sus áreas geográficas más importantes. El budismo Theravada o budismo del sur, que es un budismo cuya estética ha calado bastante también en el merchandising. Sabéis que por desgracia nosotros somos tan irreverentes que llegamos a tener una estatua de un Buda, voy a decir en el jardín, por no decir otras cosas, como elemento decorativo, ¿no? Cuando en realidad pues eso es un sacrilegio dentro del arte, tal como fue concebido. Pero bueno, luego hablaré un poquito de esta idea.
Esas imágenes del arte del sudeste asiático creo que hoy son muy populares. Tenemos a nuestro alcance muchas de este tipo de estatuas. Seguro que algunos tenéis una en casa. Y representa también ese budismo, como os decía hace un momento, ese budismo Theravada, que es el budismo histórico más propiamente hablando. Es decir, es el que más, desde su punto de vista, ha tratado de conservar lo que fue estrictamente el mensaje de Buda. ¿Cómo hacen esto? Bajo la idea de un texto inicial, que es el llamado Canon Pali, que fue un texto que se puso por escrito muchos siglos después de la muerte de Buda, pero que en realidad refleja una tradición oral que sí parece que fue recogida en el momento mismo de su paranirvana, o sea, justo después, cuando se reunieron los discípulos con el propósito de tratar de reunir todas las enseñanzas que habían oído al maestro para que no se perdieran con el tiempo. Entonces, en este primer concilio, que es como se llama esta reunión de monjes, se establecieron estos textos llamados Canon Pali o Tripitaka, supuestamente porque se dividieron en 3 cestas según el tipo de enseñanzas, en donde se establecieron tanto las reglas de la disciplina como los discursos o enseñanzas y sermones que había dado el maestro, y luego una tercera, la Vidhamma, donde también se incorporan enseñanzas de los propios discípulos que con él habían ido desarrollando el budismo, ¿no? Aquí tenéis en el Museo de las Culturas del Món de Barcelona un bonito ejemplo estéticamente hablando, que es un manuscrito Kambaka, que pertenece a la tradición birmana y recoge justamente las enseñanzas de Buda de esta época sobre hojas de palma lacadas y doradas. Fijaos qué belleza. Os recomiendo, si vais al museo, que os detengáis un ratito a fijaros bien en los detalles, porque es muy bello. Ese budismo, por tanto, irá desarrollándose en el sur, en el Sri Lanka, creando y generando arte, arquitectura, que será un poquito la primera fase de lo que estudiaremos en el curso. Aquí os traigo algunas imágenes que tenéis en el Museo de Barcelona. También está en el sur, pero no es que sea estrictamente perteneciente a la tradición Theravada, este monumento maravilloso que es Borobudur, que también lo estudiaremos con detalle porque es un lugar fascinante que a todos, creo que alguno de vosotros lo ha visitado y que realmente uno se enamora porque es como estar entrando ya no solo en un templo, sino estás entrando en un mandala arquitectónico y haciendo un recorrido mágico a través de todo lo que es el complejo, que bueno, es fascinante, ¿no? Está allí también en medio de la vegetación, hoy gracias a Dios muy bien conservado, gracias a la UNESCO, pero en un contexto donde te permite realmente imaginarte cómo estos primeros monjes, bueno, primeros estamos hablando de 6-7 siglos después de su fundación, fueron desarrollando toda una conceptualización del arte como reflejo de las ideas que estaban tratando de vivir y de experimentar. Vamos con el budismo Mahayana. El budismo Mahayana se caracterizaba, como he dicho, por incorporar nuevos textos. Uno muy famoso es el Sutra del Loto, que todo el budismo Mahayana comparte. Una belleza de texto, lo tenéis accesible en español, si deseáis, lo tengo por ahí. En otro momento en el curso os lo mostraré. Y es una lectura que ciertamente, así de entrada, hay que estudiar un poquito para entenderla bien, pero es una lectura maravillosa con una serie de enseñanzas que se atribuyen a Buda y que en el Sutra del Loto y otros sutras que según esas tradiciones pues fueron escondidos o ocultos en ese momento y luego van a ir reapareciendo. No voy a entrar ahora mismo en la dinámica que provocó esta primera división del budismo, ¿no? Entre lo que es la tradición de los ancianos y el budismo Mahayana, pero lo explicaré con más detalle en otra ocasión. Como os he dicho, el budismo Mahayana incorpora o amplía el concepto de Buda, no se queda solo en el Buda histórico Siddhartha, sino que incluye todo un cortejo
dicho en palabras occidentales, celestial, de varios Budas, que también es todo un concepto filosófico exquisito y que revela también una profundidad mucho más amplia en cuanto al concepto de la dimensión en que la humanidad lleva trabajando en estas ideas desde hace milenios, ¿no? La ampliación del concepto de los Budas hace que no es a partir del siglo VI que las ideas que representa el budismo han estado tratando de mejorar la vida humana, sino que ya hacía muchos milenios, ¿no?, que esto se venía trabajando de otras maneras. También la idea de los bodhisattvas, que está presente en el budismo Theravada, pero con otros matices, con otro concepto. En el budismo Mahayana va a adquirir verdadero protagonismo estos personajes, que también explicaremos con más detalle, pero que representan para mí, no sé, como la esencia, ¿no?, el perfume más exquisito del Mahayana, ¿no?, que es ese compromiso de todo buscador espiritual a no buscar esa paz, esa liberación solo para sí mismos, sino hacerlo mientras tratan de que todos los demás también puedan superar el sufrimiento, puedan superar el dolor y por tanto, desde ese concepto maravilloso, el propósito fundamental del Mahayana es, entre otras cosas, pero a mí esto me fascina, es la preocupación por no voy a buscar mi propia liberación sin ayudar a otros a la suya. Y por tanto desarrolla esa generosidad infinita, esa empatía tan notable que también ha caracterizado al budismo a lo largo de su historia, ¿no? Bueno, la idea de los bodhisattvas enriquecerá todavía más el arte, ¿no?, acompañándolo de toda una serie de imágenes que ya no solo tienen que ver con la representación iconográfica de Buda, ¿no?, como personaje histórico y simbólico, sino que permitirá una exquisita, un exquisito despliegue de la simbología y de las representaciones que tienen que ver mucho más con cuestiones metafísicas o filosóficas, espirituales, que con elementos concretos o históricos. ¿Cómo se desarrolla ese budismo mahayana? Bueno, aquí he intentado sintetizaros en una sola imagen toda esta historia, que es muy amplia, muy profunda. Aquí abajo en el esquema tenéis las tres tradiciones fundamentales en la que he individualizado el Zen, ahora lo explico. A partir del primer concilio, que se establece ese texto que supuestamente en su origen fue oral y posteriormente se puso por escrito, el Canon Pali, surge la tradición Nikaya, de la que deviene el budismo Theravada y que todavía existe en el presente. Hacia el siglo I, seguramente un poquito antes ya había comenzado a desarrollarse, vemos gestado completamente el budismo Mahayana, que a partir de ese momento se expandirá hacia el norte y será característico en el norte de Asia. Y hacia el siglo III después de Cristo comienza a florecer también en el norte de la India, en Nepal, el budismo Vajrayana, que posteriormente en el siglo VIII, al acceder al Tíbet, se convertirá en el budismo tibetano, ¿no?, también con el tiempo. Bueno, aquí os he dicho que añadía el Zen en realidad es una evolución del budismo Mahayana chino, ahora lo explico. Bueno, el budismo llega primero a China a través de la ruta de la seda, ese momento en que la capital, Luoyang, que está aquí, ¿veis? Aquí os lo he señalado con esta flecha. La capital imperial acoge ese budismo con mucho interés, lo patrocinarán los emperadores, irá gestándose con esos misioneros que se unen a la ruta comercial de la seda para poder desplazarse con cierta seguridad, ¿no?, de un lugar a otro. Las traducciones de los primeros textos budistas a otras lenguas asiáticas como el chino y la incorporación de monjes también de estos nuevos territorios en lugares de distinto tipo, muchos de los cuales son cuevas.
¿Por qué son cuevas? Porque los primeros budistas en realidad vivían gran parte de su vida moviéndose de un lugar a otro. Desde luego en vida de Buda esto era así, no tenían el concepto todavía de monasterios o de lugares fijos y pasaban su vida caminando, excepto en el monzón, donde Buda autoriza pasar largas horas de meditación en cuevas para evitar pues, que en el monzón, ¿no? Pues los monjes muriesen como consecuencia de los problemas, ¿no?, que generan las lluvias. Así se van a ir creando esos primeros lugares asociados al budismo y esos primeros espacios para el arte, que serán las cuevas, las grutas. Y aquí en el caso de China tenemos las grutas de Longmen, que son una maravilla. Es un lugar que no se conoce mucho a nivel turístico por parte de los occidentales y que esperemos que cuando pase este episodio que estamos atravesando podamos desplazarnos allí y hacer un viaje, ¿no? Bueno, estamos ante 2.345 grutas o nichos con 2.800 inscripciones, hasta 40 pagodas y más de 100.000 imágenes budistas en sus muros. Un auténtico museo al aire libre que, como os digo, vale mucho la pena visitar y conocer. Yo no he estado en China, es una de mis deudas pendientes venir a este lugar. En la misma China, posteriormente, en el siglo VI, a medida que ese primer budismo ha ido calando, surgirán nuevos personajes, en concreto la figura de Bodhidharma, que llegará a un lugar que posteriormente será conocido como el famoso monasterio de Shaolin, y por su particular forma de entender la meditación y la práctica de este tipo de actividades incorporadas a la vida monástica, se desarrollará lo que llamamos el budismo Chan, que pone un gran acento en la meditación. A raíz de este budismo Chan, que va a evitar el exceso de intelectualismo a la hora de intentar comprender las distintas cuestiones que aborda el budismo, estableciendo un método de enseñanza muy práctico basado en los koans, ¿no?, o acertijos, que precisamente más que darnos información, lo que pretenden es provocar una ruptura en nuestro pensamiento constante, en ese fluir de ideas que no paran, a fin de que se pueda abrir la conciencia a una nueva dimensión más amplia. Esto es muy bonito, muy difícil explicarlo en pocas palabras, pero ahí lo dejo. A raíz de esta nueva forma del budismo, el budismo Chan, surgirán las maravillosas artes que con el tiempo en Japón conoceremos con más facilidad, ¿no?, como las artes zen, pero que nacen en China, como la famosa pintura con tinta negra que tantas obras maestras ha dejado al patrimonio de la humanidad. Me voy a dar un salto en el tiempo para seguir conectando con este budismo Chan que nace en China para pasar a Japón. A Japón, como os he dicho, en primer lugar llega el budismo a través de Corea, se desarrolla, alcanza un gran esplendor, pero posteriormente, hacia el siglo XII-XIII, el budismo Chan, que con tanta fuerza ha arraigado en China, pasará a Japón y en Japón, digamos que también encontrará un verdadero espacio de esplendor para esa forma de pensar. La figura clave en este momento es Dogen, el Yin Dogen, que será un poco el que catalice esa enseñanza de los chinos en Japón y el que estructure todo lo que va a ser la forma de vida del monje japonés. Tenemos aquí también obras literarias nuevas que son fruto de estos nuevos maestros que va dando el budismo. Por ejemplo, os invito a conocer la poesía mística de Dogen, sus manuales sobre meditación y esas prácticas que acompañan al Zen. Y llegamos por último al budismo Vajrayana, que especialmente me voy a dedicar ahora al momento en que llega a Tíbet a través de la figura de Guru Rinpoche, o también conocido como Padmasambhava, que será considerada la figura clave del inicio del budismo tibetano y reconocido por todas las tradiciones o escuelas que se desarrollen aquí como el fundador, ¿no?, o la figura clave.
Bueno, solo la vida de Padmasambhava es una cosa maravillosa. De hecho, se le ha llegado a llamar un segundo Buda, el precioso maestro, que bueno, también os invito a conocerlo porque está traducida al español y es muy bonita, ¿no? Por ejemplo, todo el contexto de cómo llega a Tíbet a consecuencia de la construcción del monasterio de Samye, que las fuerzas mágicas del lugar estaban impidiendo, los seres mágicos del mundo invisible, estaban impidiendo que se alzase este primer monasterio budista, y gracias a la intervención de Padmasambhava o Guru Rinpoche, pues se pudo solventar este problema y comenzar el traslado de los grandes textos a Tíbet. Y esto va a ser muy importante dentro del budismo vajrayana o budismo tibetano a lo largo de las sucesivas etapas que también atravesará, ¿no? como movimiento histórico. Lo cierto es que el budismo fue adquiriendo una capacidad de conservar textos que venían de la India, de antigüedad imposible de determinar, y que en muchos sentidos se han perdido en la India, y que gracias a que fueron traídos hasta aquí, hasta Tíbet, que fueron copiados, que posteriormente fueron trasladados de un manuscrito a otro, gracias a eso hoy siguen existiendo, ¿no? Estos tesoros, estos textos. Sin embargo, también en el propio budismo tibetano irán surgiendo toda una iconografía, toda una serie de símbolos, de textos también, que van a ser propios del budismo tibetano. Aquí en el Museo de las Culturas del Mon tenéis muy bonitos ejemplares. Otros maestros que irán surgiendo dentro de las sucesivas etapas del budismo tibetano, como la gran figura de Milarepa, que seguro que a todos conocéis, tan querida, tan entrañable para todo aquel que ha leído ese hermoso texto que nos narra sus aventuras. Y finalmente pues culminará en construcciones arquitectónicas de una belleza inigualable como el Potala del Tíbet, que todos deseamos algún día pues volver a ver como se merece en su sitio. Como os digo, surge también su propia bibliografía, digamos, dentro de la tradición tibetana, desde la vida de Guru Rinpoche, en este texto que tenemos ya en español y que os invito a conocer, o el más famoso de los terma o tesoros que Guru Rinpoche dejó escondidos también en Tíbet para momentos futuros mejores, como el famosísimo Bardo Todol o libro tibetano de los muertos, un libro que ha fascinado en Occidente, que ha sido traducido en numerosas versiones y que sin duda es una de las joyas que nos ha legado el budismo tibetano para otro de los temas fundamentales que nos hermana a todos los seres vivos y a los seres humanos, en tanto en cuanto somos más conscientes, ¿no?, de ese gran enigma que supone la muerte. Un texto que también os invito a conocer. Y llegamos a la última etapa de esta charla, de esta conferencia, más centrada en la cuestión del arte, de cómo todas estas ideas y cambios a nivel histórico y a nivel cultural se han ido reflejando como un espejo en el arte. Para empezar, nuestro propio concepto de arte no es el mismo, que tiene una tradición espiritual, no solo la budista, sino cualquier otra. Nosotros en Occidente, sobre todo, tenemos un concepto del arte muy estético, muy basado en lo que entra por los ojos, es decir, en cómo ese arte nos genera unas emociones o cómo nos recrea los sentidos. Sin embargo, el arte, curiosamente, este aspecto tan estético, tan funcional, decorativo, ha sido el menos importante a lo largo de toda la historia de la humanidad, no solo en el budismo, sino en cualquier tradición espiritual, ¿no? El arte ha sido un espejo de esos símbolos, de esos mitos que han ido construyendo las distintas religiones. Ha sido también el escenario, a través de la arquitectura, de los rituales y ceremonias que cada tradición espiritual ha considerado necesaria para el desarrollo de las personas que se han comprometido con ese camino. Y por tanto, esto nos da una serie de valores o de circunstancias muy distintas a las que solemos utilizar nosotros cuando estudiamos el arte, ¿no?,
que más bien nos centramos en lo histórico y en lo formal. Estudiar el arte de una tradición espiritual implica cosas mucho más importantes o mucho más impactantes para la conciencia que el mero aspecto estético. ¿Cuáles son las 3 características principales de una obra de arte sagrada? Primero hay que tener en cuenta su contenido, el tema o asunto que representa. Después el simbolismo en varios sentidos. Por una parte lo que significa la forma que tiene ese objeto, el material con que está hecho, el color. Todo ello tiene un valor añadido que no es estético, ¿no?, sino que es simbólico. Y por último el estilo o el canon, que viene a tener relación con estos aspectos históricos, es decir, no es lo mismo una obra de arte budista tibetana que una obra de arte budista zen. ¿Por qué? Porque ambas son espejo de una forma de entender el budismo que tiene su propia identidad y sus propias características. El budismo como arte, obviamente, seguramente nació poco después de la vida de Buda, pero no se conservó estas primeras manifestaciones. Más bien fue con el tiempo, cuando en el siglo III antes de Cristo aparezca una figura que es el emperador Ashoka, que va a ser la primera vez que el budismo está impulsado o patrocinado por una figura política de importancia, como un emperador, que va a incorporarlo, digamos, como religión de Estado, si me permitís la expresión, declarando en todo su imperio el estado de ahimsa, de no violencia, ¿no?, y tratando de que el budismo se expanda por todos sus territorios, construyendo todo tipo de edificios, no solo los que afectan a los monjes, sino otros como hospitales, etcétera, o incorporando costumbres como el vegetarianismo, ¿no? Esta stupa dame que hemos visto antes, justamente se atribuye su primera construcción a este emperador, porque se dice que llegó a construir 84.000 estupas. La estupa va a ser inicialmente un símbolo del propio Buda, la forma de representar a Buda simbólicamente, porque, como os digo, al haberse extinguido en ese nirvana, no se concebía la posibilidad de representarlo de manera antropomorfa. Por eso aparece primero representado como ese lugar donde sus cenizas habían sido depositadas o algunas reliquias, y que se va a convertir en el monumento por excelencia de la primera arquitectura budista, y posteriormente va a sobrevivir hasta la fecha, sigue siendo uno de los elementos fundamentales del arte budista. Ahí tenéis la stupa de Sanchi, que pertenecería en su primera etapa o en su construcción más antigua a este periodo, y que es una auténtica maravilla, que está justo en el centro del subcontinente indio, y que justamente en las zonas más públicas de estas primeras estupas va a surgir el arte del relieve y de la estatuaria, cuando los monjes que vienen a estos lugares en peregrinación, porque van viajando de un lugar a otro, se detienen en las puertas de estos lugares a instruir o a comunicar a los nuevos monjes o a personas interesadas del lugar en conocer la vida de Buda, en conocer su mensaje, y a través de estas escenas esculpidas aquí van a poder, digamos, expresar estos conocimientos de manera plástica, ¿no?, como un PowerPoint en piedra. Por eso los temas, pues inicialmente son los de la vida de Buda, aunque evitando representarle a él, in absentia, o anacónica, vidas anteriores de Buda, los famosos yatakas, el dharma, las enseñanzas a través de símbolos alusivos, o con otros elementos como espíritus de la naturaleza, asociados con la protección del budismo, los donantes, etc., ¿no? Así que vemos en esas balaustradas de piedra esos orígenes del relieve y posteriormente de la escultura. Como os decía al principio, se evitaba representar a Buda, por tanto se le representaba in absentia, ¿no? Por ejemplo, aquí debajo del árbol Bodhi, atacado por las huestes de Mara, como un trono vacío. Ese vacío es justamente la alusión a él. También utilizaban, por ejemplo, su huella, su pie, con incorporación de otros símbolos, como aquí la rueda del Dharma, que ya hemos visto antes que significa esa enseñanza del Buda, con el Triratna, que es un símbolo que hace alusión a las 3 joyas dentro del budismo, el Buda, el Dharma y la Sangha,
que encontramos aquí en piedra, en la misma estupa de Sanchi que veíamos antes, o representado en la planta de los pies de Buda junto con la rueda del Dharma. Aquí lo veis también. ¿Veis aquí? Está el tridad, ¿no? Junto a la rueda. Los yatakas, que son las vidas pasadas de Buda, en las que a veces fue animal, a veces fue persona, son como una serie de cuentos o fábulas, en las que aquí sí se podía representar a Buda explícitamente en ese momento. Y no será hasta la aparición del arte de Gandhara, por influencias iranias, griegas y algunas más. De hecho, se le llama a veces arte greco-búdico o arte escita-búdico, debería ser también. Por fin va a aparecer la representación antropomorfa canónica del maestro fundador del budismo. Aquí tenéis una imagen característica de esta etapa del arte budista que cambiará, por tanto, los parámetros a partir de este momento, estableciendo unos cánones de cómo se debe representar a Buda que van a permanecer inamovibles con independencia de la tradición artística que exploremos, ¿no? Se le representa de joven, de hecho, y con una serie de símbolos que están incorporados en su propio cuerpo, como seguro conocéis, la ornisha, que es la protuberancia que aparece sobre la cabeza, a veces representada como un moño, a veces como una llama, que tiene todo un simbolismo, el urna, que muchas veces aparece como un punto en la frente, a veces como una joya, a veces como una llama, los párpados entornados, los lóbulos alargados, los mudras en los que están las manos, la postura del cuerpo que puede estar sentado, de pie, sobre un loto, el simbolismo del loto, también puede aparecer con la postura del león dormido. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes de todos estos matices. Veis aquí las orejas con los lóbulos alargados, los párpados entrecerrados, los mudras. Aquí está con el mudra de tocar la tierra. En algunas zonas tiene, por ejemplo, un aspecto más principesco, sobre todo en el sudeste asiático, en el budismo Theravada. Es más frecuente encontrarlo con este aspecto principesco, que también es de una belleza a veces impresionante. Bueno, veis que tenemos muy diversas variantes estéticas, junto con alusiones o anécdotas a algunos capítulos de su vida que a lo mejor son menos conocidos, por ejemplo, que hacen estas serpientes detrás de Buda, ¿no? Estas serpientes están haciendo referencia a Muchilinda, que es el señor supremo de los nagas. Con los reyes naga de los 4 puntos cardinales rodeó al Buda con sus anillos para protegerle de los elementos desencadenados durante la 5ª semana que siguió a su despertar bajo el árbol Bodhi. Entonces son episodios más históricos y menos conocidos a lo mejor por alguien que no está familiarizado con los detalles de la vida de Buda y que son espectaculares, ¿no? Por ejemplo, esta imagen es espectacular. Los mudras, toda la ciencia de los mudras, como sabéis, son gestos que hacemos con las manos y que se pueden traducir como sello, como símbolo. Bueno, son los gestos con las manos. Aquí tenéis una preciosa mano tailandesa de tocar el suelo con la tierra, el Abhaya Mudra, que es el gesto de la paz, un gesto para pacificar, para transmitir seguridad, tranquilidad, ausencia de miedo, bendición. Aquí lo tenéis en una imagen tailandesa en donde el gesto, que normalmente es como una mano, aparece con las 2 manos. Precioso. O la postura del león dormido, que ya hemos visto antes en el momento del paranirvana, que hace alusión a este logro del objetivo de Buda de alcanzar el fin del sufrimiento. Como os he dicho, los primeros monjes ocuparon con frecuencia las cuevas y en estos lugares, por tanto, nacieron algunas de las grandes obras maestras del budismo inicial. Aquí tenéis un ejemplo de las cuevas de Ellora en India, pero sin duda las más famosas son las cuevas de Ajanta, donde tenemos algunas de las pinturas más antiguas y más extraordinarias que ha dejado el budismo en este arte, ¿no? Hasta el punto que las pinturas de Ajanta se han considerado algo así como el equivalente al referente que para los occidentales puede ser Grecia en cuanto a arte clásico, pues también aquí
se ha considerado que este lugar pues, fue considerado el punto de referencia, ¿no?, para la evolución del arte budista. A nivel de pintura tenemos también maravillosos ejemplos que están en peligro, de hecho, en muchas zonas de Nepal y en Tíbet, de pinturas murales, las pinturas en tankas famosas de los tibetanos, maravillosas, pinturas portátiles. Otras formas de arte, como por ejemplo esos mandalas con arenas de colores, que seguro que todos también conocéis. En el arte japonés, como ya he mencionado antes, a raíz de la aparición del budismo Chan, se dará esta aparición de la pintura con tinta china, que alcanzará gran desarrollo. Otras formas de arte, como por ejemplo los famosos jardines, también reflejo de las prácticas de meditación, o mucho más extraño para un occidental, el tomarse un té. ¿Cómo puede ser el tomarse un té un arte, ¿no? Pues precisamente esa forma de entender la meditación y la actitud interior puede hacer de cualquier actividad de la vida cotidiana un arte. Y aquí se rompen un poco los esquemas de lo que llamamos arte, normalmente asociado con un museo, y lo llevamos más a la práctica, ¿no?, y a la vida de cada persona. Y con esta magia que implica ese misterio, que no sé si lo habéis vivido, pero que es algo delicioso, espiritualmente hablando o filosóficamente hablando, de encontrar en una taza de té un momento de belleza exquisito, acabamos esta charla, ponemos fin a nuestro viaje a través de la estética, la historia y el simbolismo del arte budista, y os dejo para acabar con una idea que pienso que resume todo lo que el budismo, a través de toda su historia y de todo su arte, ha tratado de recordarnos a todos, ¿no?, a los que practican budismo y a los que no. Una mente bien controlada procura la felicidad. Cuida tus pensamientos. Muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado y que podamos vernos en otra ocasión. Y a los que os apetezca y os interese, ya sabéis que en el mes de marzo comenzamos un viaje más profundo a través del arte budista con este curso en la Fundación Casa del Tíbet online. Un abrazo a todos.